En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días a todos. Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo comieran. Les dio un trigo celeste y el hombre comió pan de ángeles. Hermanas, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos atentos la proclamación de la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien, imaginemos esta escena del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús y sus discípulos van caminando hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y a mí siempre me llama la atención cómo es que Jesús muchas veces enseña caminando. Así lo hacían los maestros de la Grecia.
caminando y sus discípulos iban detrás de él, seguramente no sé si con su libretita, ¿verdad? Pero otras veces Jesús enseña sentado. Así lo contemplamos en las bienaventuranzas. Él está sentado y la demás gente escuchando su enseñanza, pero sentado. Al fin, pues, una postura corporal, sentado, caminando, pero siempre enseñando. Y vamos que en este ir caminando les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí no dice quién respondió, pero sí se dice lo que ellos le contestaron. ¿Quién sabe de los 12, cuál de los 12 haya dicho eso? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que algunos de los profetas. Pero la siguiente pregunta es la interesante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro le responde: tú eres el Mesías. Pedro, podríamos decir que acertó en la respuesta, pero más adelante dice que cuando Jesús les anuncia que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día, esto ya no le convenció a Pedro a tal grado de que lo lleva aparte para tratar de disuadirlo, dice el texto. La respuesta de Jesús fue muy fuerte. Así de que Pedro acierta en la respuesta, pero falló en su significado. Si Jesús era el Mesías, para Pedro resultaba absurdo el camino que Jesús les presentaba, porque como buenos judíos ellos tenían un concepto de mesianismo. Un mesianismo en la línea política. O sea, un Mesías que vendría con fuerza y con poder bélico para expulsar, porque lo que anhelaban era que expulsara a los romanos. Y ellos tenían esa mentalidad de que viniera alguien poderoso, con fuerza, para expulsar a los romanos. Era la concepción que tenía todo buen judío. Llama la atención que después de la brillante respuesta, dice el Evangelio que Jesús les instruía. Y podemos añadir, hoy Jesús nos instruye, nos sigue instruyendo, porque tenemos que aprender a entender el camino de la fe, el camino del seguimiento a Jesús. Seguir a Jesús es embarcarse en un camino incierto,
es estar atento para encontrarlo, diría, en las circunstancias concretas que nos tocan vivir. Eso es seguir a Jesús. Es un camino incierto, pero es estar atento para sabernos encontrar con Él en las circunstancias concretas que nos tocan vivir. Así lo han hecho todas las generaciones de cristianos a lo largo del tiempo. Así lo han vivido su cristianismo como un seguimiento total, abandonándose en la enseñanza del Maestro, tratando de hacer presente a Jesús en los momentos y en las circunstancias de la vida, con obras y palabras, apostando por el reino de Dios. Esto es importante porque nosotros en el día a día tenemos que hacer presente con obras y con palabras el reino de Dios. La Iglesia es servidora del reino de Dios. Por eso en esta Eucaristía pidamos al Señor nos muestre siempre su camino, nos enseñe a caminar impulsados por la fuerza de su Espíritu. Sí, sabemos que tenemos muchas limitaciones. De alguna manera, esas limitaciones son muestra de una pobreza. No me refiero solo material, sino también otro tipo de pobreza, que es cuando no tenemos claridad en lo que en las exigencias de la vida cristiana. Y hoy hemos dicho, el salmista nos ha dicho, confía en el Señor, saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Y hoy podemos estar aquí, cada uno con nuestra historia, tal vez llena de desencantos, de dolor, de tristezas, de amarguras, de sinsentidos, también de alegrías, de satisfacciones, de gozos. Pues hoy es el momento de presentarle al Señor nuestra vida, de presentarle al Señor nuestras peticiones, sabiendo que Él siempre nos escucha. Pidamos al Señor que nos siga mostrando el camino, nos siga señalando el camino para ser fieles a Jesús en la Iglesia. Que así sea. De pie. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios del cielo, pidiéndole que nos conceda la luz del Espíritu Santo para comprender sus designios, y digamos juntos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que presente ante el mundo el rostro acogedor del Padre, para con los pobres, los que sufren, los que dudan, los que se equivocan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las familias cristianas, para que sean escuelas de oración y lugar donde puedan nacer futuras vocaciones al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos que tienen responsabilidades en la vida política, para que actúen siempre al servicio de la dignidad y la justicia que Dios quiere para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que trabajemos para fortalecer entre nosotros los lazos de unión mutua y nos ayudemos a ser fieles al camino que Jesús nos enseña. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de María Guadalupe González Figueroa, María Elena Sánchez, Tomás Centeno, Rubén Macías Escobar, Rubén Macías Medina, Luz María Salas Martínez, para que el Señor los tenga gozando de su presencia en el cielo. Roguemos al Señor. Por la salud de Arturo González Figueroa, Estela González Figueroa, Adriana Hernández Delgadillo, Jacinto Héctor Hernández Delgadillo, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Catalina Delgadillo López, que cumple 71 años, Blanca Sánchez de Landecho, para que el Señor les conceda gozo, salud y bendiciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo como Mesías, acoge la oración de tus hijos y llena el... Todos. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza, participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria.
es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Invoquemos a nuestro Padre común con la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo, Señor, esté siempre con ustedes. Compartan ahora un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Señor pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. A continuación, por favor.